La situación de inseguridad en las calles de España es tremenda para las familias, para los jóvenes, para todas las madres. Cada vez que un adolescente, un joven, sale de su casa para realizar pues, cualquier actividad con sus amigos, es una actividad de riesgo. España era un país seguro y España ahora mismo es el país más inseguro de nuestra zona. Y además, lo peor de todo es que hay que montar estas ruedas de prensa los lunes para que los españoles entren. Yo no, igual que no quiero que ustedes hagan mi trabajo, tampoco quiero yo hacer su trabajo, pero creo que me siento obligado de recordar que este fin de semana en Madrid ha sido una batalla campal. Las bandas latinas han convertido las calles de Madrid en una zona de guerra. 2 muertos, un herido muy grave. Pero además, eso ha sido lo que se convirtió en noticia en algún medio de comunicación, no en todos, por supuesto. Pero es que además ha habido violaciones y agresiones sexuales en las mismas calles de Madrid. Y de eso no se ha dicho nada. Y tampoco se ha dicho nada de esa mujer de 95 años en Figueras, violada por un subsahariano. Ni se ha dicho nada de esa mujer de 80 años, violada en Alicante por un mena argelino de 17 años. Solo en el mes de enero. Y solo haciendo una pequeña búsqueda entre pequeños medios, eso sí. Creo que merece una reflexión. Merece una reflexión por parte de la prensa y merece decisiones políticas por parte de quienes tenemos la responsabilidad de liderar esta nación. ¿Para cuándo esas modificaciones del Código Penal, penas más altas para estos delitos execrables? Para todos los autores de estos delitos. Cadena perpetua, por supuesto. Pero en segundo lugar, cuando el autor del delito es un extranjero, expulsión inmediata del territorio nacional, da igual que sea legal o ilegal. La única cosa es que con el residente legal hay que gestionar un mero expediente de revocación del permiso de residencia, un trámite administrativo, cuando estamos hablando de la vida, de la propiedad y la seguridad de los españoles, y que cumplan las penas en su prisión, en su país de origen. Solo faltaría que encima los españoles tengan que mantenerle durante los años de prisión. Y por último, pérdida de la nacionalidad. Los extranjeros que cometan estos delitos deben perder la nacionalidad española, como paso previo a su expulsión. Creo que es una exigencia de los españoles y la casta política, esa casta política que ha pastoreado España los últimos 40 años, pues le da absolutamente igual. Es que mientras estamos viendo cómo en las elecciones de Castilla y León otros partidos que no son Vox pues presumen de haber sido los primeros en acoger a esos jóvenes lanzados por Mohamed contra las fronteras de Ceuta en mayo del año pasado. O se ponen en marcha estrategias andaluzas de inmigración, o se gasta y se gasta y se gasta dinero en ayudar a falsos refugiados. ¿De qué estamos hablando? Por supuesto que en Moncloa pues no lo perciben, pero tampoco en Génova, ni en Ferraz. Y sin embargo nosotros sí que lo percibimos, lo conocemos, lo vivimos y lo sentimos con todos los españoles. Repito, ya se acabó la bromita de la Barcelona de Colau, que es verdad que Ada Colau tiene mi ciudad, Barcelona, dejada de la mano de Dios. Pero es que esa situación ya es en toda España. Hace 2 ruedas de prensa, hace 2 semanas hablábamos de ese joven en Murcia cosido a machetazos en las calles. Y ya nos hemos olvidado. No hay documentales de esto, ni reflexiones serias. Por supuesto, editoriales es imposible, artículos de opinión. Abrir un debate social. Es la situación más grave ahora mismo, con toda seguridad, que atraviesa la vida corriente de los españoles, su seguridad en las calles. Segunda cuestión de esta semana, y es obligada, antes de que lleguen las preguntas, pues ya cerramos el debate. El esperpento del pasado jueves en el Congreso de los Diputados a propósito de la reforma del Estatuto de los Trabajadores.
el esperpento, la ilegalidad, la inconstitucionalidad, el escándalo político. Y también, como en esto, queda un poco feo decirlo ya 2 veces en la rueda de prensa, pero también lo tengo que decir, teníamos razón y tenemos razón. Cuando nosotros hablamos de que tenemos un gobierno que camina hacia el modelo de Cuba o de Venezuela, nos estamos refiriendo a esto. A que la presidenta del Congreso se salta el reglamento del Congreso, pasa absolutamente por encima de la voluntad de quienes representan al pueblo soberano, se cisca en la democracia y entonces decide que esta reforma del mercado de trabajo tiene que ser aprobada. De eso estamos hablando. De poner en riesgo los principios sólidos de un Estado de Derecho, que es el cumplimiento de la ley, el respeto al pluralismo y el respeto a la voluntad de los representantes de la soberanía nacional, que están, paréntesis, solo en el Congreso de los Diputados y en el Senado. El resto no representan a la soberanía nacional, pero ellos sí. Es la inseguridad jurídica que es lo que caracteriza a las narcodictaduras de Cuba y Venezuela. Es ponte la mascarilla y aprobamos de urgencia un real decreto ley para obligar a los españoles a ponerse la mascarilla. Claro, lo metemos ahí, aprovechamos y lo metemos de rondón en un real decreto ley de actualización de pensiones. No todas, además, solo una parte. Y ahora cuando nos tienen ahí bailando lo de las mascarillas, ahora se reúne el Consejo Interterritorial y entonces dicen que las mascarillas ya no. Es una burla a los españoles. Y entonces, claro, luego les sorprende que Santiago Abascal y Juan García Gallardo, aquí presente, nuestro candidato, llenen las calles y las plazas de Segovia, de Salamanca, de Burgos, de Ávila. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando con el pueblo español? Pues que se ha cansado ya. Que se ha cansado ya de que le tomen el pelo. En cuanto a las equivocaciones y los errores, ninguna reflexión, de verdad. No insistan los compañeros de la prensa sobre los errores y las equivocaciones. Por supuesto que el Partido Popular se ha equivocado en las votaciones. Se equivocó el día de la moción de censura, se equivocó los sucesivos días en que prorrogó los estados de alarma inconstitucionales y se equivocó el mismo día votando a favor de convertir en delito rezar, ayudar, acompañar y guiar a aquellas mujeres solas, en situación de vulnerabilidad, que se acercan a una clínica abortista. Eso sí que son equivocaciones y errores que merecen una valoración política. Por último, y ya concluyo, pues por supuesto coincido con Patricia, es para que veáis que no hay estrategia, ni siquiera hemos comentado, ¿de qué vas a hablar tú? ¿De qué voy a hablar yo? No, pues por supuesto es obligado que a 5 días de finalizar la campaña electoral hagamos ya una primera felicitación a todos los afiliados, simpatizantes, colaboradores nuestros, a todos los que todas las mañanas ahora mismo están en decenas de municipios en Castilla y en León levantando sus mesas informativas, sus carpas, da igual la temperatura que haga, sea por la mañana, por la tarde, al mediodía, a todos aquellos que trabajan en la organización y la seguridad de los eventos y, por supuesto, por encima de todo, a Juan García Gallardo, nuestro candidato a la presidencia, y a todos los candidatos provinciales y a todos, incluso los números 2, 3 y 4 y 5 y 6 y 7 de cada una de las listas que también están dándolo todo por llevar a Vox a un puesto de representación suficiente, adecuado y justo en las Cortes de Castilla y León. Muchísimas gracias y sí que voy a insistir en una cosa y es animar a que quien se le haya olvidado, pues que recuerde que necesitamos apoderados e interventores en todas las mesas electorales para asegurar, vigilar, certificar y garantizar la corrección del resultado electoral en todas y cada una de las mesas electorales de Castilla y de León, como hemos hecho ya en las campañas de Madrid, de Cataluña, de Galicia y de Vascongadas, gracias al apoyo de toda España. Es absolutamente preciso, como saben ustedes, la dispersión geográfica de Castilla y León
pues tiene muchísimas mesas electorales y es preciso que todos hagamos un esfuerzo considerable en estar ese día de la votación, para luego poder disfrutar la noche electoral y la resaca electoral. Pues muchísimas gracias y si hay preguntas. Hola, muy buenos días. Tenía dos cuestiones. En primer lugar, quería pedirle una valoración de una noticia que publicó ayer ABC, que Nicolás Maduro desvía vuelos de la aerolínea pública venezolana a la rescatada Plus Ultra. Y luego, en segundo lugar, respecto a las equivocaciones al votar del Partido Popular, más allá de la valoración que ha hecho de la actuación de la presidenta del Congreso, quería saber si ustedes creen que fue un error del diputado Alberto Casero, que se equivocó al votar, o si realmente creen esa tesis que está defendiendo el Partido Popular de que fue un fallo en el sistema informático y que se registró un voto distinto al que había votado el diputado. Bien, en cuanto a la primera cuestión, por supuesto, era algo esperable y era algo que ya hemos denunciado por parte del partido y del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, así como las acciones judiciales que se iniciaron por parte de Vox en esta materia. Por supuesto que es otra prueba más de esa conexión directa, real, entre el gobierno socialcomunista de Sánchez en España y esas narcodictaduras en Cuba, en Venezuela y, por desgracia, en otras naciones de la iberosfera que bueno, pues acreditan esa constante connivencia, coincidencia en la estrategia política y coincidencia en la estrategia económica de sus respectivas organizaciones. En cuanto a la segunda cuestión, esta es la pregunta que yo quería evitar, con lo cual quiere decir que no lo he hecho. Es que da igual. Es que la señora Batet se saltó la norma. Pasó por encima de las normas del reglamento del Congreso de los Diputados y las resoluciones, por supuesto, que se acompañan acordadas por el Pleno, que tienen rango de ley y que debería ser ley para la presidenta del Congreso. Lo otro ya es una cuestión interna del Partido Popular. Repito, a mí los errores que valoro políticamente es el error de no votar a favor de la moción de censura planteada por Santiago Abascal, es el error de no oponerse a los estados de alarma inconstitucionales y es esa misma tarde ese error gravísimo de votar en contra de la criminalización de la libertad de pensamiento ideológica y religiosa en España. Buenos días. En las últimas horas hemos oído en los actos de Castilla y León de Vox un llamamiento a la movilización. Yo no sé si tienen cierto temor a que su votante pues se dé por un resultado muy acomodado y decida optar por casa. Le quería también, si me podría valorar, qué impresión se lleva del borrador del informe de la Unión Europea en el que, bueno, después de la visita que realizaron los eurodiputados a España, apostarían por que se actúe contra ETA por delitos de lesa humanidad, entre otras recomendaciones. Como buen lunes y como buena jornada que tenemos muchas encuestas, una valoración general quizá de las tendencias que apuntan las encuestas y yo no sé, ya por último, y abusando un poco, si podría hacerme también una valoración del borrador del informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que parece que va a pedir el archivo de las investigaciones sobre el rey emérito. Gracias. Creo que lo he apuntado todo. La primera, que es la que más conozco personalmente, porque estuve en la misión del Parlamento Europeo a Vascongadas y a Madrid al respecto de los asesinatos de la organización terrorista ETA no resueltos por nuestro sistema policial y judicial, pues me alegro de ese borrador. Por supuesto, es una primera versión y que recoge no la posición de unos grupos políticos, sino recoge claramente la posición de una visión democrática de esa realidad, de la visión de las víctimas, que es lo que pudieron conocer sobre todo los europarlamentarios extranjeros cuando estuvieron en España. No solo la consideración de los delitos cometidos por la banda terrorista ETA de lesa humanidad,
lo cual permitiría acabar con esa teoría horrenda de que los delitos han prescrito. Digo horrenda porque la víctima del delito en la banda terrorista ETA es el pueblo español, es España misma. Y es algo que se puso de manifiesto en las diversas reuniones que tuvimos. Y, por tanto, eso no puede prescribir. Era más cercano al delito de genocidio. Se mataba al español por ser español. Pero también la persecución a los jefes de la banda a través del desarrollo doctrinal de la teoría del autor mediato, algo que, por supuesto, hay que agradecerle también a la Asociación de Dignidad y Justicia, que es la que ha iniciado este tipo de acciones, alguna ya admitida a trámite por la Audiencia Nacional. Queremos saber a todos los jefes políticos de la banda terrorista ETA en prisión y no en las instituciones. Tú puedes, al respecto de esto, tomar dos decisiones. O meterlos en las instituciones, como hace Sánchez, o meterlos en la cárcel, como quiere Vox, representando al pueblo español. En segundo lugar, en cuanto al llamamiento a la movilización, yo creo que el llamamiento a la movilización que se está haciendo es el que se hace siempre en todas las campañas electorales. Yo creo que es bueno que los españoles manifiesten su opinión y su expresión a través de numerosos mecanismos. Tenemos uno, que es el arbitrado constitucionalmente, que es el de poder votar en los procesos electorales, y por tanto hay que llamar a que pues se vaya a votar con independencia de que pueda hacer buen tiempo, mal tiempo, frío o menos frío, sobre todo porque la realidad de Castilla y León es la que es, municipios con una gran dispersión geográfica, con una población de una edad, pues por desgracia, muy alta. Creo que es la segunda región de Europa con la población más alta de edad, y por tanto hay que hacer un llamamiento y animar que estamos ante la oportunidad de dar un paso más en esa construcción de una alternativa social y patriótica en España. En cuanto al borrador del informe de la Fiscalía de Corrupción, al respecto de Su Majestad el Rey Emérito, pues la verdad, de la misma manera que no he hecho, y recordarán los que están aquí, no he hecho valoraciones cuando Podemos sacaba primera plana de los periódicos otros borradores y otros informes prácticamente condenando al Rey Emérito, pues tampoco creo que sea mi obligación ni mi deber ahora mismo hacer una valoración. Es un informe que constata una serie de hechos y que llega a una serie de conclusiones, y a partir de ahí debe seguir procedimientos judiciales y administrativos en curso que sigan, y que, por supuesto, ¿qué es lo más importante? Es que todos aquellos que insultaron, amenazaron o quisieron incluso pedir las guillotinas para el rey de España, no les verán ustedes pedir perdón en ningún momento cuando las cosas cambien. Y eso es lo que quizá debería exigirse. Y, en tercer lugar, las encuestas, valoración de las encuestas. Yo me voy a centrar en las de Castilla y León. Hay que ir a votar. Por supuesto, hay que votar a Vox. Pero no le demos más vueltas. No le hagamos caso a las encuestas. No hagamos caso a aquellos que hace un mes decían que teníamos 4 o 5, como el FIS, y que luego ahora dicen que tenemos 17 o 18. Las cosas en el ámbito electoral tienen unas reglas matemáticas, hay una distribución de escaños por provincias, los porcentajes no valen, y por tanto hay que ver cómo se produce ese reparto. Por tanto, vamos a seguir trabajando muy intensamente estos 5 días de campaña, con mucha humildad, sin dejarnos llevar por ningún tipo de euforias, porque no hay euforia en el trabajo por parte de los miembros de Vox, de sus candidatos y todos los que estamos en la campaña electoral, y por tanto, para nada, al contrario, trabajo, seguir pegados al terreno, seguir en los grandes actos de Santiago y Juan García Gallardo y en todos los microactos que vamos haciendo en decenas de municipios, explicando nuestra posición, llevando esperanza, ilusión a una tierra desolada por 35 años de gobierno popular. Digo desolada. Y no solo desde el punto de vista económico,
no solo desde el punto de vista del ataque al sector rural, no solo desde el punto de vista de la desamortización de la industria, de las centrales térmicas, de nuestra capacidad energética, de todo lo que hemos ido hablando a lo largo de la campaña. No, desolada espiritualmente. Eso hay que levantarlo cuanto antes. Hay que levantar a ese pueblo y darle ilusión y esperanza a algo que le han robado los políticos durante estos 35 años. Y en general, pues lo mismo. Si no nos las creíamos cuando decían que teníamos 40, pues ahora 83, dicen algunas. Bueno, yo creo que llegarán tiempos mucho mejores y además más pronto que tarde. El pueblo español se ha levantado, lo repetimos constantemente y lo vamos a ver con mucha ilusión y con mucha esperanza. Hola, buenos días, señor Buxade. José Antonio, de Decisión Radio. Tengo 3 preguntas curiosas. La primera es que circula por internet un vídeo muy cortito en el cual un periodista está con su cámara de vídeo en una plaza donde los de Ciudadanos han montado el chiringuito para una actuación y no hay nadie, nada más que los de Ciudadanos. Sale corriendo, en 4 o 5 segundos llega a otra plaza contigua en la cual ustedes están haciendo un acto y no cogen alfiler. ¿Eso puede ser una valoración de los resultados o puede darles a ustedes una pista de los resultados? Segunda pregunta. El otro día nos hablaba Santiago Abascal de que el voto por correo está siendo muy poco usado en estas elecciones por los datos que ustedes tienen. ¿No será porque antes existía una cadena de custodia en la que entraba la Guardia Civil y funcionarios y ahora la cadena de custodia la hacen sindicalistas de determinados partidos? Y finalmente, respecto a lo de desolados, ¿van ustedes a utilizar el que el otro día en la votación sobre el tema del aborto la mayoría de los diputados del PP apoyaran la persecución de los antiabortistas? Gracias. Sí, ese vídeo lo hemos visto y yo creo que de mí no va a salir ninguna palabra irónica en este punto. Por supuesto que Santiago Abascal y Juan García Gallardo están movilizando en todas las capitales de provincia porque están movilizando esa falta de esperanza. Pero hay que tener en cuenta que nosotros, y es nuestro lema de campaña, es siembra. Nosotros estamos sembrando para recoger los frutos. Los frutos no se van a recoger en esta campaña. Nosotros sembramos para recoger los frutos, porque nosotros el fruto que queremos es ganar las elecciones, es cambiar España. No se trata de tener 6, 7 u 8 puestos. Para eso les defraudaríamos, como les han defraudado otros antes que nosotros, y nada más lejos de nuestra intención. En cuanto al voto por correo, efectivamente, el voto por correo es un tema gravísimo, sobre todo de los españoles en el exterior, además con un sistema de voto rogado que lo que hace es vulnerar el derecho de los españoles que residen fuera del territorio nacional al derecho a voto en igualdad de condiciones que los españoles que vivimos dentro del territorio nacional. Dicho esto, nosotros, si hubiera alguna prueba, por supuesto actuaríamos, pero mientras, pleno respeto al cumplimiento de la legalidad y respeto a los procedimientos, como siempre hemos hecho. Y en cuanto a la tercera pregunta, ya lo he valorado anteriormente. No vamos a hacer sangre. Vamos a decir que es una pena. Es una pena que el Partido Popular se lamente del error de un diputado en la votación de la reforma del Estatuto de los Trabajadores y no se lamente del error de 90 diputados, o no sé cuántos, de votar a favor de que sea delito, como he dicho, ayudar, acompañar, informar, asesorar o incluso rezar por esas mujeres que están en una situación de vulnerabilidad como consecuencia de un embarazo en el que no se sienten acogidas por una comunidad, como es la nación,
que no las acoge como nosotros decimos que tiene que hacerse, con ayudas económicas, pero también con una ayuda social, sentimental. ¿Es natalidad o destrucción? Y nosotros estamos por la natalidad. Hola, buenos días, señor Buxade. A mí me gustaría hacerle dos preguntas. La primera pregunta es si tienen información sobre esos rumores que hay en diversos círculos sobre un posible adelanto electoral en Andalucía estos mismos días y si tienen ya preparado el nombre del candidato o la candidata. Y la segunda pregunta, acaba de salir hace unos minutos la encuesta flash del CIS. Imagino que todavía no tienen los datos, así que se los digo. El PSOE quedaría por delante del Partido Popular y Vox lograría entre 8 o 9 procuradores a las Cortes de Castilla y León. En todo caso, la suma de PP y Vox no daría para gobernar en Castilla y León. Una valoración sobre la encuesta. Gracias. De Tezanos. Yo tengo un gran respeto por los profesionales que están aquí presentes, por quienes nos están viendo, y además no voy a cometer ningún exabrupto que luego hacen un corte y están 20 segundos y mañana está todo el mundo hablando de lo que he dicho de Tezanos. Tezanos es un caradura que utiliza el dinero público en interés partidista. Y es algo ya pues, conocido y público. Dicho esto, debemos ser muy buenos los de Vox en campaña electoral, porque hace una semana estábamos de 4 a 8 y ahora de 8 a 9. Es el mayor vuelco electoral de la historia, vamos. A lo mejor está intentando afinar para no quedar en ridículo y poder decir dentro de una semana que él se ha acercado al resultado electoral. En cuanto a lo de Tudanca, pues nada. Ya se encargará Juan García Gallardo de decirle a Tudanca lo que tenga que decirle en las Cortes de Castilla y León. Ah, perdón, sí. Yo no, rumores yo creo que hay muchos, por supuesto, igual que me llegan a mí, les llegan a ustedes. Pero aquí no nos hacemos eco de rumores. Aquí lo que esperamos, en su caso, es un decreto de convocatoria, de disolución del Parlamento y convocatoria en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Que además es que llevamos un año ya diciendo que convoque elecciones. Entonces, pues, que es verdad que estamos preparados, que convoquen. Cuando se convoquen elecciones, se activará el procedimiento interno para designar los candidatos provinciales y la designación, en su caso, de un candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Y nos da igual que sea hombre o mujer, eso evidentemente. No hay ni cuotas ni falta de cuotas. Hola, buenas tardes. Me gustaría incidir en la desmovilización del electorado. No sé si creen que precisamente a cuenta de esta encuesta del CIS, lo que ocurrió la semana pasada en el Congreso pueda influir en las elecciones de Castilla y León y desmotivar al electorado de derechas, provocando que se produzca un vuelco y que quizá PP y Vox no sumen. No sé si tienen ese temor. Gracias. Pues, doña Maite, es que ni una, ni dos, ni tres veces, ni cuatro hemos dicho aquí en esta rueda de prensa que lo que más nos preocupaba era la desesperanza que podía producir los errores en el voto del Partido Popular, en la moción de censura, en los estados de alarma, y puedo seguir, en el votante. Eso es, por supuesto, algo que nos debe preocupar a todos. Ya la calificación de votante de derechas, claro, si usted mete al Partido Popular ahí, vamos a tener dudas, ¿no? Pero efectivamente, es que esto es algo que nosotros sí que hemos detectado. Cada vez que el Partido Popular se entrega al Partido Socialista, produce desesperanza en los votantes. Produce falta de ilusión. La diferencia es que esa desesperanza hace 4 años quedaba en el vacío y en una derrota en los procesos electorales. Y ahora está Vox, que es esa alternativa. Pero, por supuesto, hay que animar a todos los castellanos y leoneses a ir a votar,
para conseguir el mejor gobierno posible para Castilla y León, el gobierno que defienda los intereses de los castellanos y leoneses frente a ese estado de las autonomías que los está llevando a la más pura desolación, repito. Sí, buenos días. Quería preguntarle, hoy el Partido Socialista esta mañana ha presentado una proposición no de ley en la que dice que encomienda al defensor del pueblo investigar los supuestos abusos sexuales en la Iglesia y elaborar un informe. Quiero saber qué le parece este planteamiento del PSOE. Gracias. Que voten que sí a las solicitudes de comisiones de investigación en el Parlamento de Baleares y en el Parlamento de Valencia al respecto de los abusos de las niñas y adolescentes por parte de órganos de la Administración Pública, o mejor dicho, con la colaboración, la complicidad de órganos de la Administración Pública. En el caso de Valencia, incluso de altas instancias de la Administración. Esto es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer. Perdón, aprovecho, ya que me saca lo del defensor del pueblo, que a ver si se da un paseo por Cataluña, y por Baleares, y por Valencia, y por Vascongadas, y por Galicia, para garantizar el derecho de los niños a ser educados en español, y el pluralismo ideológico y político en los medios de comunicación, y el derecho a poder escuchar la televisión pública en español en cualquiera de sus territorios. Cualquiera de ustedes lo tendría difícil para trabajar en esas televisiones públicas. ¿Son conscientes o no? ¿No les produce a usted una barrera de entrada en su actividad laboral? De eso estamos hablando. Y eso es lo que debería estar haciendo el defensor del pueblo. Buenos días. Ya terminamos, yo creo. Yo quería insistir un poco en las encuestas, más allá de esta última del CIS, las del fin de semana. Otorgan a Vox un papel en Castilla y León similar, con una representación similar a la que hasta ahora tenía Ciudadanos. ¿Les gustaría entonces a ustedes tener el mismo papel en el gobierno autonómico que el que tiene Ciudadanos si están en la misma posición? Gracias. Buena pregunta. Es una pregunta incisiva. Pues pregunte al Partido Popular si quiere que tengamos el mismo papel en el gobierno de Castilla y León que Ciudadanos. Lo que sí que tiene que quedar claro, porque lo hemos dicho desde el principio, yo creo que ya no hay ninguna duda, es que no hay ni cheques en blanco ni regalos de gobiernos. Y que nos da igual los políticos. Lo que nos importa son las políticas. Y por tanto, el que el día 14 de febrero, Día de los Enamorados, curiosamente, ¿no? Según pues nos envíe una carta de amor o no, pues tiene que saberlo. ¿Con quién quiere salir el Partido Popular? ¿Con el Partido Socialista o quiere salir con nosotros? Pues hasta aquí la rueda de prensa. Muchas gracias. Gracias a ustedes.